¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores, como cada noche en directo, desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es lunes 8 de noviembre, jornada de resaca y valoraciones de la visita a Galicia de Benedicto XVI. Uno de los titulares tiene que ver con el pinchazo de público. En Santiago menos gente de la inicialmente prevista, aunque también se habla en estas horas de las críticas evidentes que por parte del jefe de la Iglesia Católica se han hecho de esa tendencia hacia el laicismo de la sociedad española. Sobre todos estos asuntos hablaremos en los próximos minutos, pero también de esa última hora que, como decía en el avance durante el informativo, está teniendo lugar en el Sáhara Occidental, en concreto en El Aaiún, en su capital, con esos enfrentamientos que están teniendo lugar ahora después de que Marruecos decidiera desmantelar el campamento de saharauis instalado hace unos días a 18 kilómetros, como decía, de El Aaiún. Paso a presentarles a las personas que nos acompañan esta noche. Soy Luis Barreiro, muy buena noche. Hola, buena noche. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Adina Dumitru, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Ignacio Carballo, delegado de La Voz en Santiago de Compostela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, decíamos que Benedicto XVI se encuentra ya en el Vaticano después de un fin de semana en el que se ha encontrado con católicos gallegos y catalanes. En Compostela dejó algún titular para la polémica. Sin duda, el que está teniendo más recorrido es el que pronunciaba antes de aterrizar en el aeropuerto de Lavacolla, en el que comparó el laicismo de la España actual con el que se vivía en los años 30, justo antes de la Guerra Civil. Su papamóvil pasó más rápido de lo esperado. Pasó muy rápido, no dio tiempo casi a verlo. El abrazo al apóstol no quedó registrado y la afluencia fue mucho menor de la prevista. El pontífice habló gallego. Que Santiago, amigo del Señor, acade abundantes bendiciones. Vistió la capa de peregrino y comió empanada y lacón. Pero la visita de Benedicto XVI a Santiago quedó marcada por las declaraciones que hizo justo antes de pisar tierras gallegas. España è nato anche una laicità, un anticlericalismo, un secolarismo forte, agresivo, come abbiamo visto proprio negli anni 30. Las palabras desataron la polémica. El Partido Popular lo consideró una crítica al gobierno de Zapatero, mientras que el presidente del gobierno le explicó al Papa que la Constitución española define un Estado aconfesional. Los más cercanos a la Iglesia defendieron que las declaraciones del pontífice fueron mal interpretadas. El Papa dijo que también existe una tensión entre la dimensión cristiana comprometida y el laicismo, y dijo que nosotros no queremos enfrentamiento, sino consenso. La sensación de que el Papa no ha sido bien entendido en esa afirmación. En el terreno de la legislación que tiene que ver con instituciones básicas para la vida del hombre y que naturalmente afectan a la profesión de la fe, a la experiencia de la fe cristiana, como es el matrimonio, como es la familia, como es el derecho a la vida, ahí sí que nos hemos colocado en la cabeza del ranking de lo que podría llamarse derivaciones o aspectos del laicismo radical. Unas afirmaciones que surgen en un contexto de legalización de los matrimonios homosexuales y con la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa que eliminará los crucifijos de los colegios del Estado. Reacciones y consecuencias de esa visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y a Barcelona. José Luis Barreiro, 48 horas después de que el Papa abandonara Santiago, ¿qué análisis tenemos que hacer de todo esto que estamos planteando? Bueno, algunhas luces e algunhas sombras. Eu empezarei por dicir unha cousa que me parece enormemente importante. É unha equivocación que o Papa fale nun avión, porque evidentemente se o Papa é Papa é porque ten unha figura institucionalizada e hasta unha maneira de falar institucionalizada. A Iglesia ten moi sentado eso para toda a xerarquía, de tal maneira que o cura fala no altar, o obispo fala na cátedra e o Papa fala na cátedra de San Pedro, non? E cando non se fai así, e cando se trata de ser coleguillas no avión... É que pareceu un entrenador de fútbol. Claro, evidentemente pasan estas cousas. O Papa entendeuselle perfectamente contra o que din os obispos. E o que fixo o Papa foi, desde o meu punto de vista, equivocarse ao decir eso. Equivocarse, enténdaseme ben, levemente, porque hai unha cuestión, eu creo que a equivocación é a palabra que utilizou agresivo. O laicismo de hoxe non é agresivo. Eu que creo que habría que decir é que é un laicismo activo. É dicir, hai un intento por forzar a marcha da sociedade cara unha concepción laica non na interpretación do Estado. Os españoles xa temos claro que unha cousa é o Estado e outra cousa é a Iglesia. Non. É que ademais hai interés de que vivamos laicamente, é dicir, non cristianamente, e hai interés en decir que as conviccións sobre determinados aspectos que
que fai a Iglesia chocan contra a naturaleza en función de que chocan tamén contra as concepcións da sociedade civil, como se chamaba estes días, é un papa homófobo, outras cousas polo estilo, que veñen a decir, como non coincide cos pronunciamentos da sociedade civil, como se as sociedades civiles non fixeran moitísimas evolucións e rectificacións ao largo de todos os tempos, pois está equivocado. Entón eu creo que hai un laicismo activo, que creo que debe de ser obxectivamente, non me gusta a palabra denunciar, pero que cando nos preguntan debe de ser claramente aceptado como que é así, pero que non é agresivo no sentido de que nos limite nin dereitos, nin nos faga difícil para nada vivir a vida da Iglesia a quen a quere vivir, e vivir nas súas conviccións a quen a quere vivir. E, por tanto, é unha equivocación desde o meu punto evidente, pero non dramática, que non afecta para nada ao conxunto da mensaxe, e que está sendo, desde o meu punto de vista, un pouco arteramente utilizada para modificar o discurso, como si o 50% ou o 60% do que dixo foran dúas palabras de pé no avión, e o outro 50 ou 40% foran os 7 ou 10 discursos que pronunciou, evidentemente no seu lugar adecuado e na súa forma adecuada ao largo dos actos. O que pasa é que a propia xerarquía católica española está amplificando esas palabras, porque as palabras de Rouco, falaba tamén de... porque eu creo que se equivocan tamén ao non saber contestar. É dicir, con esta cousa que digo eu tan fácil de decir, equivocouse, pero tampouco non é para coller eso e convertir a visita neso. É dicir, facer unha crítica tamén aos medios de comunicación que di, home, hai que saber un pouco de que falamos, e hai que saber que unha declaración nun avión, que son as que pedimos precisamente para que se facilite a labor a través do conocimiento un pouco máis íntimo das cousas que vimos, se despois as utilizamos como se foran pronunciadas no discurso na cátedra mesma no altar, obviamente eso non vale, e habrá que cambiar o modelo de relación nos avións, claro. Creo que efectivamente es una equivocación, pero disiento un poco de lo que plantea José Luis ahora. Efectivamente, cuando el Papa desde su cátedra habla, más bien lee un escrito, es más difícil equivocarse. Cuando habla espontáneamente es más fácil que diga la verdad, su verdad más íntima. Y a mí me parece que efectivamente él cree eso que dijo. Lo que pasa que es un error en primer lugar porque efectivamente parece una exageración a todas luces. Pero estos errores son frecuentes en Benedicto XVI. Hace 4 años en la Universidad de Ratisbona hizo unas declaraciones tomando una cita de Manuel II sobre el Islam que casi provocan un estallido muy importante a nivel internacional. Es decir, que es un papa que se equivoca muy a menudo, pero se equivoca, yo creo, porque en parte está enfermo de la verdad, de su verdad más íntima, y que entonces en estas declaraciones sale lo más auténtico de su pensamiento. Luego tienen que venir los servicios del Vaticano a podar sus palabras, a adaptarlas. De hecho, todos estos comentarios son correcciones de lo que él dijo, son rectificaciones, es decir, hay que ir detrás para ir... Claro, porque con esa referencia temporal él se remite a un momento histórico muy concreto en España, ¿no? En el que las relaciones de la Iglesia con la sociedad eran las que eran, en la que estaban pasando determinadas cosas que no son comparables a lo que pasa ahora, es algo de quema de conventos, la rectificación, etcétera. Que se hizo desde el portavoz del Vaticano fue que no era una declaración científica. Estas fueron las palabras. Es decir, que no se trataba de un escrito científico. Es un significante un poco extraño, ¿no? En ese contexto. Quiere decir que no era el resultado, entiendo yo, de un estudio pormenorizado de las variables históricas, comparativas, etcétera. Pero no hay que confundir verdad y exactitud.
efectivamente, desde el punto de vista de la exactitud, es una barbaridad. Nadie aquí está quemando iglesias ni persiguiendo violentamente a los creyentes. Pero desde el punto de vista de la verdad, yo creo que él sí ve un riesgo grave y violento contra la doctrina de la Iglesia, especialmente en los avances legislativos en ciertos temas por parte del Partido Socialista Español, Obrero Español especialmente. Bueno, enseguida voy a escuchar las opiniones de Adina y de Ignacio. Hoy ha sido día de reacciones por parte de los políticos. Entre los políticos del Partido Popular ha habido un cierto consenso en no entrar a valorar el fondo de los mensajes de Benedicto XVI, con un mensaje colectivo en el que se ha preferido decir que es una valoración que compete a la Iglesia. Y entre las personas del Partido Popular que han hablado, lo ha hecho también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha estado en Madrid prácticamente todo el día. Se ha pronunciado sobre las palabras de Benedicto XVI o ha intentado esquivarlas. Nosotros lo que estamos muy contentos de que el Papa haya venido a Galicia. Nunca antes, jamás, Galicia ha estado en más lugares del mundo simultáneamente que con la visita del Papa. No hemos tenido la oportunidad de que el presidente del Gobierno de España nos acompañe en el Año Santo y el Papa sí. Por lo tanto, lo que tenemos es que agradecer al Papa su visita. Y sobre las manifestaciones del Papa, yo creo que es la Iglesia la que tiene que hacer la valoración que considera oportuna. Bueno, declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que como decíamos tenían lugar en Madrid. Adina. Bueno, no creo que solamente la Iglesia tiene que valorar esas declaraciones, porque no nos olvidemos que todo esto tuvo fondos públicos, ¿no? La visita del Benedicto fue apoyada con fondos públicos. Entonces, probablemente tengan también los políticos que valorar estas visitas y los ciudadanos, claro. Volviendo un poco al tema de las declaraciones del Papa, ¿no? Creo que esto es una cosa que hemos visto desde el principio en Benedicto XVI, ¿no? Hemos visto desde el principio que es un hombre que defiende la doctrina más clásica, que digamos, de la Iglesia Católica, y está resistiendo mucho a las corrientes que incluso dentro de la misma Iglesia Católica son unas corrientes de reforma, unas corrientes de decir vamos a adaptar esta institución a un mundo un poco diferente, ¿no? Porque la Iglesia hoy en día se enfrenta a un mundo muy diferente del que conocía, digamos, históricamente, ¿no? Y creo que en muchas de estas declaraciones lo que estamos viendo básicamente es una añoranza de la Iglesia y de su más alto representante de una relación que tenía anteriormente con el Estado, que era una relación mucho más íntima de lo que tiene ahora, ¿no? Y creo que la Iglesia, por lo menos la Iglesia Católica, ha tenido ciertas dificultades en enfrentarse a esta nueva realidad, ¿no? La laicidad del Estado no es una realidad solamente de ahora. Bueno, hay que decir que en España esto fue un poco diferente debido a la dictadura, ¿no? Donde durante la dictadura la Iglesia tuvo una relación muy estrecha con el Estado. Como paréntesis, hay que decir que cuando Benedicto XVI hace estas declaraciones del periodo anterior y hace esa comparativa con el periodo anterior de la República, podría también hacer algunas declaraciones sobre la dictadura, ¿no? Y, por ejemplo, condenar el franquismo, que la Iglesia Católica todavía no ha hecho esto, ¿no? La Iglesia Católica ha condenado, por ejemplo, el nazismo y ha condenado todo lo que ha pasado ahí, incluso las polémicas que han aparecido alrededor del Benedicto XVI, pero no ha condenado nunca el franquismo, ¿no? Entonces, cuando se atreve a hacer estas declaraciones, estaría bien también que, por lo menos, no necesariamente en el mismo momento, pero que haya este tipo de declaraciones también que se refieran al franquismo, ¿no? Además, desde mi punto de vista, Europa en general no está llegando, digamos, al laicismo ahora, ¿no? Este es un camino que Europa está tomando, digamos, desde la época moderna, desde que empezó la época moderna, ¿no? Y no es que de repente la religión no exista en el Estado, sino simplemente la religión se separa de la sociedad política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de repente llegamos a una situación donde no hay una sola opción, ¿no? de interpretar la vida y de organizar la sociedad, ¿no? Íntimamente ligada a la Iglesia, como solía ser antes de la modernidad, en la época premoderna. Y estamos ahora en una época donde hay una multitud hay múltiples opciones de interpretar la vida, ¿no? Y de interpretar el sentido de la vida, y la religión cristiana es solamente una de estas opciones, ¿no? En ese sentido, creo que también Europa últimamente está reaccionando a un cambio social importante, ¿no? Estamos asistiendo a una sociedad que está cambiando y donde
es posible que no dentro de mucho tiempo la mayoría de los ciudadanos no sean de confesión cristiana. No hay que olvidar esto, ¿no? Entonces, en una sociedad en perpetuo cambio, la Iglesia también necesita ir hacia estos cambios si quiere mantenerse como una organización relevante. Y creo que Benedicto XVI, en este sentido, a veces me atrevo a decir que suele ser un poco anacrónico, ¿no?, en sus declaraciones. Bueno, antes de dar paso a Ignacio Carballo, vamos a seguir con valoraciones políticas de la visita de Benedicto XVI. Hoy la ha sabido en el Parlamento gallego. Los portavoces de los diferentes grupos han comparecido para hablar de este acontecimiento que tenía lugar el pasado sábado. Escuchamos por orden al Bloque, a continuación al PSOE y finalmente al Partido Popular. O ámbito público postrouse diante da Igrexa, iso, desde logo, a nos parecenos moi pouco edificante, pero xa se ve que a sociedade galega estivo bastante por diante do que é esta Xunta de Galiza. Sin ser un gasto, digamos, enorme, posiblemente podía ter sido algo menor e posiblemente en esto como en outras áreas utilizalo coa máxima eficiencia, pois é sempre unha obligación de todos os gobernantes, ¿no? Donde eu estuve, pois en todo momento creo que hubo un apoio importante e unha importante ledicia dos que ali estaban pola visita do Santo Pai. E teño que engadir que creo que foi unha visita altamente productiva para Galicia. Bueno, referencias por parte de los parlamentarios gallegos a ese pinchazo de público que, según todas las partes, parece que se registró en Santiago. Otra cosa es ponernos de acuerdo en los motivos que provocaron ese pinchazo. Ignacio. Bueno, el pinchazo es evidente, ¿no? Y no se puede negar, nadie lo puede negar. Otra cosa es que ahora todos eluden dar cifras, ¿no? Cuando la organización en su momento anunció a bombo y platillo que iba a haber 200.000 fieles, pues es evidente que Santiago se quedó muy lejos de esa cifra y a estas horas pues todavía no hay una cifra aportada por ninguno de los organizadores, ¿no? Ni por parte del Arzobispado en primera instancia, ni por parte de la Xunta, tampoco por parte del Ayuntamiento de Santiago en última instancia, ¿no? Entonces, bueno, parece que la Xunta está pendiente de un estudio que ha encargado la Universidad de Vigo sobre el impacto real, económico y en diferentes ámbitos de la visita del Papa. Pero bueno, de momento no hay ninguna cifra, ¿no? Bueno, es evidente, el pinchazo es evidente, se vio desde el primer momento con el recorrido del Papamóvil desde el aeropuerto hasta el centro de Santiago, con tramos en los que no había realmente nadie, solamente había policías mirando para el monte. Y bueno, y luego durante la mañana efectivamente pues las plazas estaban semivacías, las plazas donde había pantallas gigantes, no el caso del Obradoiro lógicamente, que el Obradoiro pues en cuanto se abrió a primera de la mañana pues enseguida se llenó, ya había mucha gente que estaba haciendo cola incluso desde las 6 de la tarde del propio viernes y bueno, y enseguida se llenó. ¿Qué pasó? Pues pasó probablemente que el formato de la visita del Papa con el gran acto central que era esa liturgia en el Obradoiro pues evitó una asistencia masiva, porque ¿qué se podía ofrecer a la gente para que asistiera a Santiago? Un segundo de paso del Papamóvil delante de las personas que estaban en las cunetas esperando. Bueno, pues a lo mejor eso no era muy atractivo para la gente, ¿no? Si luego no podía ir al Obradoiro, podía ir a otro espacio donde pudiera asistir a una liturgia, porque para verlo en una pantalla gigante pues la gente está cómodamente en su casa. Habría que decir que, simple referencia, uno de los pocos datos que se conocen es que la organización había calculado 1.200 autobuses. Según datos del Ayuntamiento de Santiago, entraron 400 autobuses. Eso es un dato bastante llamativo. ¿Qué pasó? Pues pasó que yo creo que las parroquias no se movilizaron. O sea, el público natural del Papa no fue a Santiago. Si de las cerca de 4.000 parroquias que hay en Galicia, la mitad hubiese llenado un autobús, habría 100.000 fieles en Santiago. La Iglesia no se movilizó. Las parroquias no se movilizaron. A ver, algunhas cousiñas eu quería, porque a intervención de Adina me pareceu moi interesante, aínda que eu discrepo en algunhas cousas dela ou matizo. Sempre son interesantes as súas intervencións,
e a doxe tamén non foi especialmente. Antes quero dicir unha cousa. O PP tamén rega fora do texto dicindo que o Papa criticou a Zapatero no avión. O Papa dixo unha cousa que pode ser equivocada, pero é moi distinta deso. Bueno, son vese moito millor na interpretación que fixo, por exemplo, o cardenal o obispo de Sigüenza onte, non? O que pensa a Iglesia española é que hai, por decirlo así, un distanciamento enorme da sociedade española, que en algúns casos, incluso nos medios informativos, etc., se mostra agresivamente. Que duda cabe que, por exemplo, algunhas o feito de que dous homosexuales se vayan a besar o camiño do Papa, ao mellor eran 6, non sei se eran 6 ou 2, e iso salga repetidas veces en todas as televisións, en todos os periódicos, con fotos de España, non cabe a menor duda de que é unha actitude social e non unha actitude do PP, e por tanto digo de ZP, non? E por tanto, desde esa perspectiva, eu creo que a crítica era moito máis profunda que decir Zapatero é malo e el PP é bueno. Creo que estamos falando de outra cousa moi distinta. Hai que ter moito cuidado, Adina, nunha cuestión. Cando facemos a crítica da Iglesia actualmente, estamos facendo unha crítica absolutamente eurocentrista. É dicir, a Iglesia pode ter en este momento algúns desfases con respecto á sociedade europea, pero a Iglesia é moito máis grande que a sociedade europea. Neste momento, a sociedade europea é unha parte relativamente pequena da Iglesia, aproximadamente unha cuarta parte da Iglesia. O resto da Iglesia está difundido en moi diferentes culturas. Está en América do Norte, está en América do Sur, son modelos distintos de religiosidade. Está en África, está empezando a entrar con certa importancia en Asia, está tamén en Oceanía. E, por tanto, moitas veces cando facemos a crítica de decir a sociedade a sociedade tal, estamos falando dos nosos veciños, pero non estamos falando dos 1.200 millóns de católicos confesos que hai neste momento no mundo, e que a Iglesia é enormemente plural, que teñen en moitas cousas ideas profundamente contradictorias. Cando falamos do papel de muller, está claro o que pensan os europeos do papel, está claro, está relativamente claro o que pensan os europeos do papel da muller, pero se metemos a todo o conxunto das sociedades cristianas no cesto e hai unha sola doctrina para todo eso que se ten que adaptar, a cuestión é moitísimo máis complexa. Hai outra cousa que deberíamos ter en conta. A forma en que nós estamos interpretando o laicismo non ten nada que ver coa relación e cos respetos entre a sociedade política e a sociedade religiosa. Ninguén dubida no mundo inteiro que a sociedade estadounidense, que o Estado estadounidense é un Estado laico. E, sin embargo, a entreveración entre religión e política na sociedade norteamericana é profundísima, non? Bueno, o que dixo un obispo, que é unha crítica absoluta. Hombre, se usted non se atreve a entrar na Sagrada Familia, es por vai rezar aos Estados Unidos, algo está fallando na interpretación da sociedade española. Vai a un acto que no fondo é un acto confesional aos Estados Unidos, e ese válelle, e en cambio non vai a Sagrada Familia, porque se non lle vale porque non ten nada que decir ali. A mí pareceme ben que non vai, en todo caso non é a cousa que máis me preocupa, pero quero decir que non nos poñamos nese sentido divinos. Neste momento a sociedade española trata de poñerse a punta de todo e está moi por diante de Francia, moi por diante dos Estados Unidos, moi por diante de Alemania, aunque Alemania non é toda católica. Nós non temos un presidente como Sarkozy que reza cas mans dereitas, donde xa non se reza así, nin siquiera en Forcarei. E, por tanto, desde esa perspectiva, creo que estamos facendo unha crítica que ten moito que ver cos problemas nos que está evolucionando a nosa sociedade. E unha última cousa para non me estender demasiado. A Iglesia é moi estable nas súas doctrinas, é moi pecadenta nas súas prácticas. Os cristianos facemos moitísimos pecados, e máis, en realidad somos os únicos que facemos pecados. Os outros non teñen a posibilidade de establecer os pecados. Pero a Iglesia é moi firme. E xa se cruzou con estes problemas 5 ou 10 veces ao longo dos séculos. Xa viveu sociedades secularizadas, xa viveu destruccións do modelo matrimonial, xa viveu ataques agresivos, como diría o Papa, en distintas circunstancias, e casi sempre eses camiños se veñen cruzando. Hai que ter moito respeto co sentido histórico, porque no sentido histórico gana ela. A mí me gustado que
que o Papa houbera dito outro día: hai 800 anos esta catedral estaba aquí e sigue aquí e vai estar dentro de outros 800 anos. E en cambio todas estas polémicas que temos agora son absolutamente relativas e pasaxeiras. Eu creo que o discurso da Iglesia neste momento está feito moi á defensiva e é moi cobarde, non? Pero creo que hai que empezar así. Temos que marchar a publicidade un segundinho. Seguro que a Dina e Manuel teñen cousas que decir a volta de publicidade, pero como decía, nada, 3 anuncios, 3 minutiños e regresamos en directo en Vía V. 15 minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V analizando las repercusiones de esa visita de Benedicto XVI a Galicia y a Cataluña el sábado pasado. Estábamos hablando un poco del papel que ha jugado la Iglesia Católica en la historia de Europa, y antes de dar paso a Dina, que recibió referencias concretas y directas por parte de Xosé Luis Barreiro, me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que aconteció en Barcelona. Allí Benedicto XVI también habló en concreto del papel de la familia, de lo que él denominó matrimonio natural y del papel de la mujer tanto en la familia como en el trabajo. Vamos a escucharlo. La visita de Benedicto XVI a Barcelona fue una visita de contrastes. El contraste entre el intimismo de una bella misa en una catedral que ya es basílica y el de unas polémicas palabras que ya han dado que hablar. Que se defienda la vida de los hijos como sagrada e inviolable desde el momento de su concepción. Por eso, la Iglesia se opone a todas las formas de negación de la vida humana y apoya cuanto promueva el orden natural en el ámbito de la institución familiar. El papamóvil pasó fugazmente por las calles de la ciudad condal, dejando tras de sí una estela de impasibles agentes de seguridad. Escaso premio para los más de 100.000 asistentes que nutrían el recorrido por la ciudad y que evidenciaron, como sucedió en Santiago, un exceso de optimismo en las previsiones de afluencia de público. La multitud se dividió entonces entre los gritos de apoyo al sumo pontífice y los que no escondían que ellos no lo esperaban. Incluso los más afanados en sus tareas miraban de reojo a la efímera comitiva. Zapatero finalmente optó por no acudir a la misa de la Sagrada Familia, pero mantuvo un encuentro privado con el Papa en donde le recordó el carácter aconfesional del Estado español. Era la respuesta a las palabras pronunciadas por Benedicto XVI sobre la laicidad y el anticlericalismo en el avión que lo trajo a Santiago y que han hecho correr la tinta de todos los medios del país. Bueno, un pequeño resumen de lo que dio de sí la visita de Benedicto XVI en Barcelona. Ahora sí, Adina. Bueno, solamente unos comentarios, José Luis y compañeros, ¿no? Yo creo que, y en muchos foros, cada vez que hablo de la Iglesia, siempre he defendido que la Iglesia Católica es muy diversa. Es así, ha tenido muchas cosas buenas a lo largo de la historia, tanto como cosas lamentables, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero en este caso yo estaba hablando de las declaraciones de Benedicto XVI, que es el mandatario, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia Católica, ¿no? Es el que da el tono de lo que significa la doctrina y lo que significa también la actuación de la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Yo no creo que haya que confundir también la doctrina con la práctica de la Iglesia, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. La doctrina cristiana ha traído cosas muy buenas y ha sido íntimamente ligada a la historia, no solo de Europa, sino también de otras partes del mundo, pero sobre todo de Europa. Y al mismo tiempo la práctica de la Iglesia tiene que ver con otras cosas. Yo no me puedo olvidar, por ejemplo, de que la Iglesia en sí ha sido íntimamente ligada a muchas estructuras de poder a lo largo de la historia, ¿no? Hoy en día podemos sí hablar del hecho de que la Iglesia es muy diversa y de que realmente hay 1.200 millones de católicos en todo el mundo. Hoy en día existe la libertad de ser católico, ¿no? Existe la libertad de ser parte de la organización de la Iglesia o no. Antes no existía esa libertad. A lo largo de la historia la Iglesia fue tan íntimamente ligada a la estructura de poder y a las estructuras de Estado que no era posible, casi no había opciones de ser otra cosa, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, ¿no?, durante mucho tiempo en la historia de la Iglesia la Biblia no existía más que en latín y la mayoría de la gente no leía latín. Entonces, en ese sentido, lo que estábamos viendo ahí es que la mayoría tenían que ser parte de la Iglesia, ser católicos, simplemente porque la Iglesia era el poder en ese momento, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que
hablando, por ejemplo, de África, de la existencia de la Iglesia en África. El Papa no hace mucho ha hecho unas declaraciones también completamente polémicas, incluso en África, hablando del uso del preservativo, por ejemplo. La Iglesia no se puede separar, a pesar de su doctrina, no se puede separar de lo que significa, que son las consecuencias de su doctrina, ¿no? Las consecuencias de su doctrina, por ejemplo, en este caso en África, donde hay una extrema pobreza, es que lleva a una perpetuación de enfermedades de transmisión sexual brutal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia no puede ignorar esos aspectos. Y como mujer no puedo evitar no decir las declaraciones poco afortunadas que muchas veces el Papa hace en relación con el papel de la mujer, hablando, por ejemplo, del orden natural en el ámbito familiar. ¿Qué es el orden natural? El orden natural ha sido definido a lo largo de la historia de una manera, también porque las estructuras de poder a lo largo de la historia excluían a la mujer del ámbito público, excluían a la mujer de muchas cosas y de muchos derechos que hoy hemos podido asumir. Entonces, en este sentido, creo que este tipo de declaraciones tienen que ser revisadas por el alto mandatario de la Iglesia Católica para que la Iglesia realmente empiece a tener un discurso que motive, que enganche de otra manera. Bueno, enseguida os voy a dar paso a vosotros, pero me gustaría poner un poco sobre la mesa algo que ya se ha comentado en los últimos minutos, que tiene que ver con ese pinchazo de público, sobre todo para comentaros si creéis que ese pinchazo se ha debido a un problema de formato, como se ha apuntado aquí, o a esa desafección que pueda haber ya en la sociedad española con respecto a la Iglesia Católica. Vamos a recordar un poco esas cifras. A 24 horas de que Benedicto XVI aterrizase en suelo gallego, Santiago de Compostela era ya un fortín. 6.000 agentes de policía conformaban el dispositivo más grande jamás visto en nuestra comunidad para poder contener a las 200.000 personas que la Xunta esperaba que se acercasen a Santiago. Pero lo cierto es que la visita del Sumo Pontífice a Galicia no alcanzó ni de lejos las previsiones que manejaba la Xunta. Los cientos de hosteleros que se frotaban las manos pensando en el tirón económico que supondría el Papa finalmente se quedaron con las ganas, y es que ni siquiera se alcanzó la plena ocupación hotelera. Núñez Feijóo se abstuvo de hacer declaraciones con respecto a la escasa afluencia de público tras la marcha del pontífice, y fue su número 2, Alfonso Rueda, el que calificó de rotundo éxito la visita. Hubo moita xente onte en Santiago, decenas de miles de persoas estiveron acompañando o Papa durante o seu recorrido, e as esteas durante a celebración da misa dos aledaños da Praza do Obradoiro ateigadas de xente, facer un balance absolutamente positivo. Falar, insisto, dun éxito de todos. Desde la organización achacan la falta de público al temor al dispositivo de seguridad y a la posibilidad de verlo por televisión. Y es que tanto en Barcelona como en Santiago, policías y periodistas fueron los dueños de la calle. Bueno, pues Manuel, ¿fue un problema de formato, como ya se ha apuntado aquí, o realmente un síntoma de algo más profundo que tiene que ver con la relación que tiene en estos momentos la sociedad española, la gallega y la catalana en particular con la Iglesia Católica? Yo creo que es un síntoma. Yo creo que el auténtico enemigo de la Iglesia no es el laicismo, es la indiferencia. Me parece que la Iglesia ha sobrevivido 20 siglos perfectamente en contra de los que la atacaban. Incluso su nacimiento y su desarrollo, al margen de que haya habido épocas en las que ha estado íntimamente ligada al poder, se ha hecho en base a enfrentarse a los que la perseguían. Yo creo que la Iglesia vive mejor en la persecución que en la indiferencia. Y lo que nos refleja lo ocurrido en Santiago y en Barcelona en otra medida es más la indiferencia que la persecución. Entonces, el auténtico enemigo de la Iglesia me parece que hay que situarlo ahí. Y yo creo que tampoco el enemigo de la Iglesia actualmente es que haga un discurso fuera del tiempo. El discurso de la Iglesia tiene que ser conservador si quiere subsistir, porque si no se integra en la lógica del relativismo donde se diluiría. Entonces, esto que a veces aparece como una contradicción flagrante, por supuesto que como ciudadano comparto absolutamente tu opinión de que el preservativo en África me parece un horror, ¿no? Estar en contra de eso, pero entiendo que por coherencia interna de discurso el Papa tiene que decir eso, porque tiene que defender la tradición y los fundamentos de doctrina, y si no, desaparecerá. Y también estoy de acuerdo con José Luis en que habrá un triunfo de la religión, porque un triunfo, ¿en qué sentido lo digo? El sujeto humano necesita del sentido.
y en la época del relativismo a ultranza que tanto critica este Papa, la Iglesia sigue siendo una especie de refugio de proveer sentido. Lo que pasa que para proveer sentido hay que situarse en esta doctrina que a veces realmente es un poco iatrogénica. Simplemente un apunte más. El Papa, por ejemplo, está defendiendo volver al rito. Y yo creo que esto se integra en esta lógica. Volver al rito, ¿por qué? Porque las prácticas, otro tipo de prácticas de la Iglesia, sitúan una dimensión horizontal de la Iglesia. Y él sabe que para que la Iglesia se mantenga tiene que ser jerárquica. Y el rito representa la jerarquía. Entonces, me parece que él está bien situado. ¿Qué ocurre? Que eso da lugar a un síntoma. El síntoma de Juan Pablo II es que era un animal de la escena, con perdón, sí. Era alguien que hizo teatro en su juventud, era un líder de masas, arruinó a los comunistas, era alguien que sabía. Este hombre, Benedicto XVI, es un hombre de la intimidad, es un estudioso. Por eso yo creo que salió mal, y coincido con José Luis, el tema de la celebración en Santiago, porque ni fue la reunión en el Monte do Gozo de Juan Pablo II, ni fue el acto íntimo en la catedral. Entonces, cuando uno intenta hacer dos cosas, servir a dos amos a un tiempo, hace una reacción sintomática, y es que ni sale una cosa ni sale la otra. Pero yo creo que él estaría más cómodo en la basílica. Bueno, hablabas de esa lógica de la doctrina que predica Benedicto XVI. Sin embargo, cuando fue elegido Benedicto XVI, y coincidimos José Luis Barreiro y yo en Roma, no estaba tan claro. Había un debate por parte de cierta parte de la Iglesia Católica, en concreto de organizaciones como los jesuitas o como los aliados, que apostaban por un perfil más modernizado del Papa. Finalmente no fue así, se apostó por un cierto continuismo, pero ese debate existía. Se hablaba incluso de que el futuro de la Iglesia pasaba por incorporar determinados cambios, ¿no, José Luis? Sí, vamos a ver, primeiro decir que estou moi de acordo prácticamente en todo canto acaba de decir Manuel, que me parece unha intervención enormemente lúcida sobre o diagnóstico do problema, non da solución, que é moito máis complicada, pero o diagnóstico creo que está perfectamente feito. Vamos a ver, a Iglesia donde manifesta o seu entronque co mundo non é no discurso do Papa, é na vida dos cristianos. Os cristianos sí estamos metidos no mundo e vivimos como o mundo, e por eso temos enormes discrepancias, nunca tantas como agora, coas nosas xerarquías. Nunca houve un enfrentamento tan grande, unha distancia tan grande entre os cristianos de base e as xerarquías. Mellor ao principio porque non habría xerarquías, no medio porque máis que haber poder non había outras opcións, outras alternativas. A un cristiano, a un europeo do século XII non se lle ocurría non ser cristiano, e a un do Renacimento tampouco, aínda que aí empezou o pluralismo da Iglesia, pero non a idea do ateísmo, que é unha cuestión prácticamente da Ilustración para diante, non? Antes tamén había, pero non era un fenómeno amplio, non? E a Iglesia nese sentido vive un pluralismo enorme. Eu estou convencido de que as palabras que di sobre o tema do preservativo nin siquiera teñen racionalidade, aí discrepo un pouquiño, no marco da Iglesia. Eu creo que o teñen a loita contra o aborto, a proclamación do matrimonio que lle chamou natural e que todos sabemos que quere decir, porque ademais puntualizou Noel un hombre con unha mujer. Pero o tema do preservativo creo que é unha cuestión que é levar demasiado alá, digamos, algunhas interpretacións relativas ao tema da naturalidade do nacimento, non? Creo eso fermamente. Eu creo que as mulleres han de ser ordenadas e deben de ser ordenadas, e eu creo que non pasarán moitas xeneracións antes de que eso suceda. Eu creo que os sacerdotes van a ser casados, e eu creo que a min espero que me enterre xa un cura casado. Non digo que me enterre unha muller, que me gustaría. Pero José Luis, que eso vai suceder eu estou seguro plazo de tempo? Eu estou seguro. E a alternativa cal sería entón un cisma dentro da Iglesia? Que va. A Iglesia terá un problema importante en un día que terá que resolver. É a falta de sacerdotes, é a falta a crisis da súa estrutura de dirección, a súa estrutura xerárquica. Porque hasta ahora as crisis foron, por decirlo de alguma maneira,
na base ou compartidas. Pero agora hai unha crisis profunda. Temos curas, temos os vellos, estamos desatendidos, non podemos ter os curas nas nosas parroquias. Unha parte importante disso tamén ven de que a Iglesia non está presente como estaba antes na sociedade. E, por tanto, terá que resolverlo. E eu digo todo eso, e digo, bueno, eu digo eso, opino eso, creo eso, pero estou disposto a esperar a que os directores da Iglesia vayan dando, por decirlo de alguma maneira, os pasos en obediencia a un tal. E por qué? E digo solo isto, porque non debemos de olvidar de que a Iglesia, a palabra o que significa en griego é a asamblea, e a Iglesia ten que funcionar como asamblea, é a súa característica fundamental. O cristianismo é a Iglesia frente ás outras religións, e por tanto non solamente ten os aspectos íntimos, que moitas veces onde nos queren recluir, senón que ten os aspectos compartidos. E eu creo que unha parte importante da volta de este Papa o rito é porque o rito é o elemento fundamental na construción da asamblea, é porque incluso eu recordaba hoxe unha frase, me parece que é do Otón de Freisinga, que era do tempo de Carlomagno, per visibilia ad invisibilia, non? Hai que ir polas cousas visibles ás visibles, e se as iglesias están feitas con ese esplendor e con esa música e con eses dourados, non é para que a xente se distraiga, é porque esa é a única maneira de intuir o colectivo e de intuir a grandeza inabarcable desde o punto de vista intelectual. Hoxe en día hai moita xente que espera que faga a crisis e pensa que a Iglesia vai resurdir a partir de movimentos de base outra vez, ou de asambleas locales, e que se vai perder unha parte importante da xerarquía. Eu creo que eso non vai suceder, aínda que creo que efectivamente se vai reforzar moitísimo o poder da asamblea no marco do que hoxe é ou foi un poder enorme da cúpula, ¿no? Me hace gracia tu optimismo porque hace poco creo que Benito XVI acaba de comparar en su gravedad la pederastia con el sacerdocio femenino. Acaba de facer unha reforma do código, pero máis grave que comparar pederastia con sacerdocio femenino. Unha reforma do código de tal maneira que os dous delitos máis graves serían a pederastia e máis ordenar a unha muller. O delito é para obispos, é dicir, que somos que poden ordenar. Un obispo que ordenase a unha muller cometería o delito máis grave, por decirlo en alguna maneira, ou entre os delitos máis graves que cabe ver dentro da Iglesia. A pesar de todo, eu, que me confeso cristiano onde fai falta, pois digo, eso non vai ser así, aínda que eu estou disposto a esperar o turno, a pelexar por eso, pero estou disposto a esperar a que me manden, a que me den a salida. Bueno, pois falamos hoxe con algúns das víctimas, digamos, desas previsións, desas heradas que se fixeron de presencia de xente en Santiago de Compostela, en concreto son os hosteleiros da capital de Galicia. Fixemos un pequeno sondeo ese polas rúas de Santiago e a verdad é que as respostas son moi expresivas. Fue un fracaso total. A nivel comercial, un fracaso total. El que más trabajó, en este caso, fue el baño. A mí no me afectó nada, ni para bien ni para mal, normal, como otro día cualquiera. Pero la mayor parte del día estuvimos prácticamente sin hacer nada, hasta que pasó el Papa, luego abrieron un ratito. Llevamos aquí 31 años, con lo cual sabemos muy bien de que vaya cousa. Vienen con el pack incluido, no nos ten que levar darnos a sorpresa, por lo menos a nos. Por mi parte, muy descontento. Yo ya no viviré, pero mi otra moto de esta no me la venden. No hice ningún gasto más. El diario todos los días. No, en absoluto. Nada, como siempre. Afortunadamente tampoco perdimos nada, porque tampoco invertimos. Nos mandaron coger mercancías y todo eso, ahora queda la mercancía toda, y el pan y todo, lo que se cogió. Teníamos pretensiones de trabajar toda la noche, pero ya a las 7 de la tarde nos cerraron una calle entera, sin avisar a nadie, y claro, lo que hicimos fue cerrar. El horario diario, 9 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, testimonios de hosteleros compostelanos que coincidían en calificar de un fracaso desde el punto de vista comercial, Ignacio, que a lo mejor esta es una de las claves que se había creado una cierta expectativa que esta visita, en lugar de ser a lo mejor un acto pastoral como se pretendía por parte del Papa y de la Iglesia Católica, se convirtiera en un negocio que finalmente no ha resultado ser, ¿no? Pues sí, eso se creó, esa expectativa efectivamente, y es evidente que no se ha cumplido, ¿no? La hostelería y el turismo, el sector turístico de Santiago hará mañana una valoración oficial con datos, pero bueno, se hablaba de un 75% de ocupación, que está muy lejos
de cualquier otro puente de este año, ¿no?, de este año santo. Antes el consejero de Presidencia decía que las calles estaban llenas. Efectivamente estaban llenas, pero es que están llenas en Santiago cualquier fin de semana del año, ¿no?, este año santo. Entonces, efectivamente, los hosteleros están diciendo la verdad con contundencia. Tampoco es que hayan tenido grandes pérdidas, porque tampoco es eso. Es verdad que se les había recomendado hacer acopio de material, porque, entre otras cosas, no podían, para el mismo sábado no había movimiento, no había carga y descarga de vehículos, entonces tenían que hacer acopio. Pero bueno, tampoco es que vayan a perder la mercancía, supongo, ¿no? Pero sí, tienen motivos para quejarse. Los comerciantes también, porque había 2 cordones de seguridad en torno al Obradoiro, y en los que no se permitía pasar a la gente o moverse con libertad. Incluso pues hubo comercios que tuvieron que cerrar porque los propietarios, los comerciantes, pues no es que ya no tuvieran gente, es que tampoco les dejaban pasar. Y bueno, cuando realmente no se les había advertido de eso, ¿no? Entonces sí, para el comercio y para la hostelería la verdad es que ha sido un fiasco. Bueno, 35 minutos sobre las 10 de la noche. Tenemos, por cierto, abiertas nuestras vías de comunicación con todos ustedes para que expresen sus opiniones sobre este asunto de la visita del Papa a España, en concreto a Galicia y a Cataluña, o sobre el asunto que nos ocupa a continuación. Giramos en nuestro camino porque la actualidad del día tiene un foco muy concreto que está ubicado a muchos kilómetros de Galicia, pero que está muy relacionado con España. Lo saben ya, al menos 4 personas en estos momentos, es muy confusa la cifra de muertos, habrían fallecido durante el asalto al campamento saharaui instalado a escasos kilómetros de El Aaiún. Hace unas cuantas semanas una población creciente de saharauis decidían instalarse allí, en principio no por motivos políticos, sino para reclamar mejoras sociales y en la convivencia. En las últimas horas, como decíamos, el conflicto se ha trasladado desde este campamento improvisado hasta la ciudad. La última hora decía que había enfrentamientos graves entre marroquíes y saharauis. Incluso algunas fuentes hablan de situación de guerra. El campamento de protesta saharaui situado al este de El Aaiún se ha convertido hoy en un auténtico campo de batalla. Las fuerzas de seguridad marroquíes tomaron por la fuerza el asentamiento cuando todavía era de madrugada y emplearon camiones blindados o helicópteros desde los que lanzaron gases lacrimógenos o cañones de agua caliente. Una lucha desigual contra los 20.000 ocupantes del campamento, ahora arrasado por la agresión. El campamento por la dignidad ha sido invadido por el ejército, que han entrado a sangre y fuego. Pero la información más confusa es la que respecta a las víctimas. A lo largo del día han variado las cifras, desde 13 a un muerto en el lado saharaui y hasta 3 policías marroquíes, según Rabat. Hablan de 7 muertos, de 8 y de 12, pero a ciencia exacta no podemos asegurarle cifra ni el número. Rabat ha justificado el desalojo aludiendo a la existencia de milicias infiltradas entre los protestantes, pero para el Frente Polisario esta agresión es una auténtica declaración de guerra. Marruecos ha movilizado fuerzas militares del muro al campamento. Esto es una ruptura unilateral de Marruecos de alto el fuego. El conflicto también le ha salpicado a España. El europarlamentario de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha sido expulsado hoy de la ciudad marroquí junto con 3 periodistas. Desde Exteriores piden cautela. La información tan confusa que nos está llegando, tanto por las diversas partes como de las propias autoridades, no nos permite en este momento hacer una evaluación como a nosotros nos gustaría hacer en este momento. Desmantelado el campamento, los enfrentamientos se han trasladado ahora a las calles de El Aaiún. Una situación de tensión, de grave tensión, la que se está produciendo en estos momentos en el Sáhara Occidental, una tensión que no sé, casi pensamos que era inevitable que llegara a producirse, ¿no? Claro, lleva mucho de esta situación en el Sáhara, lleva muchísimo tiempo así, ¿no? Y ha habido varios enfrentamientos a lo largo de los últimos, digamos, 20 años, con varios intentos también por la Organización de las Naciones Unidas de sentar a las partes para una negociación que haga posible una solución, ¿no? Solamente en los años 90, casi toda la década de los 90, hemos visto cuánto debate ha habido alrededor del censo y de cómo se debería organizar aquel referendo que aparentemente las dos partes habían pactado, ¿no? En el campamento que está en este momento al lado del Aaiún, la protesta es considerable porque las estimaciones que se han hecho, no se sabe el número exacto de personas, pero las estimaciones que se han hecho son de 20.000 personas que están acampadas ahí, demandando algunos derechos sociales y demandando algunas políticas sociales mejores por parte de Marruecos, pero claro, sabemos que esto es solamente una manera de protestar
manifestar que no genere demasiado conflicto. Y por último decir simplemente que es triste que Marruecos tome esta decisión justo en el día donde se están reuniendo en Nueva York las partes con la Organización de las Naciones Unidas para poder debatir un posible proceso pacífico de organizar aquel referendo o de por lo menos decidir qué se va a hacer para que esto no degenere en un conflicto abierto. Bueno, permitidme que atienda una llamada telefónica. Tenemos al otro lado del hilo a Ahmed Modjar, es delegado en Galicia del Frente Polisario. Señor Modjar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué noticias tienen en estos momentos de lo que está pasando en el Aaiún? Bueno, la verdad es que las noticias llegan a cuentagotas. Hay que tener en cuenta que desde antes de ayer ya las autoridades marroquíes procedieron a cortar lo que es la línea de telefonía móvil, que venía siendo un poco la vía de escape mediante la cual pues los activistas saharauis y el comité organizador de ese campamento mantenían el contacto con el exterior. También se suspendió la línea de internet, con lo cual las noticias se llegan de manera muy escasa. En todo caso, esta madrugada, como bien sabéis, las autoridades marroquíes, que ya tenían un dispositivo exagerado de decenas, por no decir miles, de soldados procedentes fundamentalmente del muro que tiene Marruecos construido en el Sáhara Occidental y que divide ese territorio de norte a sur. Estamos hablando de un muro de más de 2.750 kilómetros donde hay 160.000 hombres armados acantonados en esa zona desde finales del año 75. Desde ahí se trajeron unidades enteras, cuerpos especiales apoyados con fuerzas de las fuerzas auxiliares y de la gendarmería. Y bueno, a esta madrugada se inició la intervención contra el campamento. Se utilizaron helicópteros desde los cuales se lanzaban inicialmente balas de goma y bombas lacrimógenas, cisternas con dispersión de agua. Y luego, bueno, pues hubo una desbandada total y absoluta. El campamento fue arrasado. Estamos hablando de un asentamiento que es prácticamente una ciudad, donde había en torno a unas 20-25.000 personas, son alrededor de 10.000 jaimas. Bueno, pues fue arrasado, totalmente quemado. Ahora mismo no queda absolutamente nada. Y ya una vez en la ciudad se inició una auténtica batalla campal dentro del Aaiún, que todavía no ha terminado hasta ahora mismo. Acabo de hablar con diferentes personas dentro de la ciudad. Todavía hay focos de persecución y de enfrentamientos en los diferentes puntos de la ciudad, donde la policía se ha visto totalmente desbordada y han recurrido una vez más, igual que han hecho otras ocasiones, a los colonos marroquíes, a los que se ha armado con garrotes, con machetes, etcétera, para atacar las pertenencias y las casas de los ciudadanos saharauis. Se habla de varios muertos, no hay cifras exactas, puesto que todavía no se ha hecho ningún balance. Hay decenas de heridos y, en todo caso, la situación es de extremada tensión, pero todavía no hay un balance definitivo. Señor Modjar, ¿a qué cree que se debe esta escalada en la presión de Marruecos hacia el pueblo saharaui en el entorno del Aaiún y del Sáhara Occidental? Bueno, esto, en fin, vosotros sabéis que hace 2 días el rey de Marruecos, Mohamed VI, pronunció ese famoso discurso para conmemorar esa famosa marcha verde para los marroquíes y negra para los saharauis. Es la fecha en la que se inició la invasión y la ocupación del Sáhara Occidental. En ese discurso fue una señal clarísima a sus súbditos y a su ejército, sus fuerzas de represión, presentes en cantidades significativas, fundamentalmente en el territorio del Sáhara Occidental, para el que existe un estatus social, político y militar diferente al que hay en Marruecos. Bueno, pues para Marruecos no se podía mantener esa situación, puesto que se trata de la mayor protesta de rechazo a toda la política marroquí. Hay que darse cuenta de que toda esa propaganda marroquí que se ha divulgado a lo largo de todos los años, en el sentido de que los auténticos saharauis, etcétera, son los que están en los territorios ocupados, son los que están en Marruecos, que Marruecos ha ganado sus corazones, que les invierte en su territorio, que viven
bien en su tierra, etcétera. Bueno, pues todo esto se ha venido abajo. Todo eso se ha venido abajo. Señor, cuando prácticamente la mitad de la población de la IUN, si tenemos en cuenta que puede que haya en torno a 40.000, 50.000 saharauis autóctonos dentro de 300.000 ciudadanos, la mayoría de ellos lógicamente son colonos. Bueno, pues la mitad de la población autóctona sencillamente abandonó sus casas, salió en un éxodo similar al que hicimos los que en el año 75 abandonamos las principales ciudades de la IUN, que fuimos perseguidos, bombardeados con fósforo y napalm, y que finalmente pudimos asentarnos en esa franja de desierto argelino conocida como la Hamada de Tinduf. Bien, Marruecos ha demostrado una vez más, de una manera vil y cobarde, porque lo que se ha atacado es a una población compuesta mayoritariamente de niños, ancianos y mujeres, indefensos, armados con lo único que tienen, que es la palabra, y bueno, pues Marruecos yendo supuestamente también a unas negociaciones en las que una vez más ha quedado demostrado y bien claro que Marruecos jamás tuvo una voluntad sincera o real para buscar una solución pacífica de este conflicto que ha durado demasiado, y por lo tanto, bueno, pues una vez más se ve la auténtica cara del régimen marroquí. Y fijaros, si son capaces de maltratar a periodistas españoles, por ejemplo, hace unos días, a Willy Meyer, que es un eurodiputado, ayer mismo, a los periodistas canarios que iban con él, a los parlamentarios de Navarra y del País Vasco hace 4 días, etcétera, imaginaros por un instante lo que es capaz de hacer este régimen totalitario con una población indefensa, en total impunidad, lejos de los focos, lejos de la cámara, lejos de cualquier presencia de testigos incómodos. Por eso Marruecos no quiere que nadie esté presente para presenciar los crímenes que diariamente se cometen contra la población saharaui. Pues señor Mokhtar, se puede decir más alto pero no más claro. Muchísimas gracias por aclararnos lo que está pasando en el Sáhara Occidental. Seguro que tendremos oportunidad de volver a hablar en los próximos días, porque tal y como se están poniendo las cosas parece que este asunto no se va a resolver de un momento para otro. Muchísimas gracias, decía, y le doy la palabra a Xosé Luis Barreiro. Teño moi metido nas miñas preocupacións personales o asunto do Sáhara. Eu non tuve directamente nada que ver, pero eu estaba na división acorazada o día que a mandaron embarcar para enfrentarse á Marcha Verde. Eu non fun, porque me estaba licenciando naquel momento, pero vin como se facían os, digamos, como se preparaban os todo o material e se trasladaban ali naqueles días. Naturalmente eu daquela pensaba que non se podía defender o Sáhara, que non era defendible nas circunstancias en que estaba España, na transición, etc. Hoxe en día penso que aí nace todo, e que seguramente o que vou dicir para min é dificilísimo decir, porque eu son unha persona radicalmente contraria á guerra, penso que non soluciona nada, pero ahora mismo estou seguro de que ese asunto había que haber defendido e había que manter un proceso de colonización tutelado por España, de descolonización tutelado por España. Ao non facer eso, entramos, e voulle tomar a Manolo as palabras prestadas que dixo da Plaza do Obradoiro. O gran problema aquí é que estamos actuando todos, digamos, desde a ambigüedade. Non hai autonomía, ou, digamos, teóricamente hai autonomía no Sáhara, non independencia, pero na práctica non hai. Entonces, o goberno marroquí actúa como defensor da unidade e do orden interno dun Estado, e os saharauis actúan desde a súa convicción de que poden forzar un proceso que se lles está negando. España fai unhas declaracións como as que fixo un pouco Rubalcaba e as que agora víamos aquí da ministra de Asuntos Exteriores, que son absolutamente ambiguas, escapando da cuestión, fundamentalmente porque España, que por unha parte quere lavarse a conciencia coa responsabilidade do problema, por outra ten o problema de Ceuta e Melilla, e non quere, e isto hai que dicilo con toda claridade, e non quere enfrentarse para nada con Marruecos. Está xogando a unha cousa pola outra, e finalmente me dá a sensación de que imos perder as dúas, porque se lle está sostendo a Marruecos un modelo de presión por non romper e por non ter un enemigo ao sur, que finalmente eu creo que lle vai dar ata. Pois porque toda a política internacional
é tamén absolutamente farisea neste caso, que se está falando de un referéndum, e levamos 35 anos falando dun referéndum, o referéndum non chega, non hai ningunha intención de facelo, non hai ningún control sobre os censos, e, por tanto, o peor que ten esta revolta é que é absolutamente desesperada. Non ten ningunha solución, nin teórica, nin práctica. Eu creo que é un dramatismo extraordinario. Estamos tratando de hablar con ese eurodiputado al que se ha hecho mención en los últimos minutos, con Willy Meyer, que estaba aterrizando en estos momentos de un avión, así que si en los próximos minutos tenemos la oportunidad de contactar con él telefónicamente, compañeros, me avisáis e interrumpimos la conversación. Manuel. Sí, estoy completamente de acuerdo con José Luis. Nosotros arrastramos una culpa histórica con el tema del Sáhara Occidental y con el pueblo saharaui. En aquel momento escapamos y yo creo que hemos seguido escapando todos estos años, ¿no? Las mismas declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores son un poco escapistas, ¿no? A mí me parece que si queremos situar de verdad el problema, hay que entender que el régimen de Marruecos no es un régimen democrático. No es un régimen democrático en el pleno sentido del término, al menos como lo entendemos nosotros. Es una monarquía absolutista y autoritaria y que vive, yo creo que incluso probablemente el propio rey de Marruecos, como una afrenta personal que 20.000 desarrapados se cuestionen la grandeza de su reino y que cuestionen de un modo pacífico que la oferta que Marruecos les hace de integración al gran reino no es deseable para ellos. Entonces me parece que hay algo de esta cuestión de lo intolerable de que haya una respuesta civil de este tipo. Eso es lo propio de un sátrapa. Es una movilización, de acuerdo, en un marco de unas negociaciones internacionales para resolver el conflicto, un modo de presionar también, pero que en la lógica del rey de Marruecos es absolutamente intolerable. La propia confusión en los datos de que no se sabe si hay 4 muertos, si hay 12, cómo han sido, es la propia de los regímenes oscurantistas y autoritarios, que cuando hay un efecto de represión nunca se sabe exactamente lo que pasa. Vamos a recordar, si os parece, de ese origen del año 1975, cuando tenía lugar esa marcha verde, un episodio que probablemente escribió lo que está sucediendo ahora, lo que lleva sucediendo en los últimos 30 años. Esta es la historia de las últimas décadas con respecto a la relación de Marruecos con el Sáhara Occidental. El conflicto saharaui dura ya más de 35 años y su solución parece aún muy lejana. Los problemas de esta antigua colonia española empezaron en 1975. Marruecos invadió con su marcha verde el territorio y España, en una situación delicada con Franco agonizando, optó por abandonar la zona y no celebrar el referéndum de independencia que pedía la ONU. Desde entonces los saharauis han quedado abandonados a su suerte, que se tradujo en una guerra que enfrentó al Frente Polisario con Marruecos y Mauritania, que luchaban por hacerse con el territorio. Y es que el Sáhara Occidental no es solo un pedazo de desierto, sino una región rica en minas y yacimientos de petróleo con nutridos caladeros de pesca. Sin embargo, los saharauis no han podido beneficiarse de sus recursos y la mayoría viven en campos de refugiados en el desierto de Argelia. El campamento, levantado a 15 kilómetros de Laayoune, la capital del Sáhara Occidental, se ha convertido en la mayor protesta del pueblo saharaui hasta ahora. Con él no reclamaban la autodeterminación, sino una mejora de sus condiciones sociales y económicas. Una manifestación que nunca gustó al gobierno marroquí, que hace apenas una semana ya atacó al asentamiento, matando a un niño de 14 años. Unas agresiones que ponen en peligro las últimas negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos para decidir el futuro de la región. Precisamente el último encuentro se ha celebrado hoy en Nueva York, en un clima de tensión que vuelve a dejar en el aire el devenir del Sáhara. Bueno, estamos poniendo en cuestión el papel que está jugando Marruecos con este conflicto, pero Ignacio, el papel de España tampoco ha sido como para estar orgullosos, ¿no? Pues no, la verdad que no. Ya desde hace 35 años, cuando se produjo la Marcha Verde, y efectivamente, como decía Manuel y decía José Luis, pues el papel de España, que me dejó mucho que desear en ese momento, ¿no?
pues prácticamente vendiendo al pueblo saharaui pues a cambio de unos derechos de pesca y de una participación en beneficios en los yacimientos de fósforo y otras materias primas, ¿no? Bien, ahora mismo pues esto tenía que ocurrir. El discurso del rey alauita pues el sábado ya lo anticipaba. Y ayer por la noche, el propio Frente Polisario pues ya auguraba lo que iba a ocurrir, ¿no? Plenamente de acuerdo en el proceder inadmisible de Marruecos, en este caso antidemocrático, decía el portavoz del Frente Polisario que solo tenían el arma de la palabra. Precisamente por eso la prohibición de Marruecos de entrar en los campamentos a cualquier periodista, incluso lo que es tan grave, a cualquier representante de organizaciones de ayuda humanitaria, ¿no? De ONGs y demás. Entonces, bueno, ahí no solo hay un muro de arena vergonzoso, sino también un muro de silencio, ¿no? que se empeña en mantener el Estado marroquí. Bien, España pues sí, una actitud absolutamente escapista. Vemos a la ministra de Exteriores pues remitiéndose a Naciones Unidas, pidiendo la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este tema, y bueno, creo que está en estos momentos presidido por Reino Unido, y a ver qué ocurre. Lo lamentable es bueno, que la comunidad internacional sigue mirando para otro lado 35 años después, y yo me temo que las cosas no van a cambiar, ni con esa ronda de conversaciones abierta en Estados Unidos entre Frente Polisario y Marruecos, y bueno, lo de hoy ha sido dinamitar precisamente esas conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, realmente pues lo que le queda al pueblo saharaui pues son sonoras acciones de resistencia individuales, pero con una gran repercusión, como fue en su momento la huelga de hambre de Aminatou Haidar en Lanzarote, o esta de 20.000 saharauis en 7.000 jaimas, ¿no? Pues este es lo que les queda, ¿no? Bueno, Ignacio es muy pesimista al respecto del futuro del pueblo saharaui. No sé si compartís ese pesimismo, Adina. Bueno, yo creo que sí, también comparto ese pesimismo, ¿no? No se ve una solución a la luz de cómo están actuando todas las organizaciones internacionales, y de hecho solamente un matiz: en el 75 estaba pasando justo esta situación, ¿no? En el sentido de que en el primer momento España quiso apoyar un referéndum en el Sáhara en ese momento, y lo que ocurrió después fue que la ONU forzó en ese momento a que vaya al Tribunal Internacional de La Haya, considerando que Marruecos había protestado por esto, ¿no? Y en ese momento el tribunal condenó las intenciones que tenía Marruecos y Mauritania, pero al mismo tiempo también no dijo nada y defendió en un planteamiento general, ¿no?, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, pero no dijo nada sobre lo que se debería hacer. Entonces dejó la situación en ese limbo, ¿no? Sin decisión alguna, y estamos viendo que en este momento está pasando lo mismo. La pelota pasa de una organización a otra, y creo que es despreciable en primer lugar la actitud de Marruecos, y lo que Marruecos está haciendo una demostración de fuerza justo cuando empieza una negociación, haciendo claro que no está dispuesto a negociar, y por otro lado el hecho de que las organizaciones internacionales, la Unión Europea, la ONU y España misma, no estén tomando una posición más firme en este asunto. Bueno, pues nos vamos a ir a la primera de la Voz de Galicia de mañana, la primera edición del periódico, que llegará mañana a todos los kioscos. La noticia de apertura es ese temporal que estamos viendo en Galicia y que, según las predicciones, se mantendrá mañana martes. El titular: rachas de viento de 100 kilómetros por hora hacen volcar 5 camiones en distintos puntos de Galicia. Olas de 8 metros retienen la flota pesquera en puerto y obligan a fondear a los grandes mercantes. La foto de primera tiene que ver con este temporal, también en concreto un vuelco que tenía lugar hoy en la autovía de Osalnés. Más titulares en esta primera: España eleva la alerta tras las bombas enviadas en avión a Estados Unidos desde el Yemen. Y un tercer titular que también destacamos, una noticia exclusiva de La Voz: las muertes de caballos a tiros en Pontevedra son en venganza por daños de cosechas. Por supuesto, también tiene cabida en esta primera el asunto que nos ocupaba hasta ahora mismo. Marruecos, el Polisario, reanuda las negociaciones pese al violento desalojo de 20.000 personas del campamento de El Ayun. Titulares que, como decía, forman parte de la primera página de La Voz de Galicia, que llegará mañana a todos los kioscos. No me queda más que despedirme de todos vosotros. Muchísimas gracias por ayudarnos a analizar esa visita de Benedicto XVI a Galicia y lo que parece que es un nuevo problema con respecto a las relaciones entre Marruecos y el Sáhara. Gracias, Ignacio, gracias, Adina, gracias, Manuel, y gracias, José Luis. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 de la noche, como siempre en directo, aquí en
en Vía V. Les dejo con los asuntos que fueron noticia este lunes y, como les decía, regresamos mañana. Hasta entonces, sean felices.